Vamos a pasar al estudio de la palabra en esta mañana. Dios les bendiga una vez más. Vamos a leer 1 Corintios 15:34. Es el texto que se estuvo hablando la semana pasada. 1 Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y les dice: velad para que no pequéis, porque hay algunos, dice, algunos que no conocen a Dios. Hay algunos de entre ustedes, les da a entender, hay algunos de entre vosotros que no conocen a Dios. Y esto es una verdad que sucede hoy en la actualidad. Hace como 2 semanas platicaba yo con un joven y este joven me decía: yo soy cristiano. De hecho me regaló un tratado, ya lo había leído el tratado. Y le digo: ¿tú eres cristiano? Me dice: sí. Bueno, en parte sí y en parte no, me dijo. Le digo: ¿cómo? O sea, no entiendo. Dice: sí. O sea, en parte sí soy cristiano, pero de repente no. Y le digo: ¿por qué crees que eres cristiano? ¿Por qué dices que eres cristiano? Me dice: bueno, pues yo voy a la iglesia todos los domingos, voy al templo, canto, yo leo la Biblia. Yo no falto, me dijo, yo no falto a la iglesia. Ya, ¿y por qué dices que no eres cristiano? Bueno, pues es que la verdad todavía hago cosas malas, la verdad todavía pues no soy bueno. Y le dije: a ver, si hoy te murieras, si hoy Dios te llamara a cuentas, le dije, ¿entrarías al cielo? Y se quedó pensando y me dijo: no, la verdad no, la verdad yo no entraría al cielo. Le dije: entonces tú no eres cristiano, o sea, estás engañado. Tú crees que eres cristiano porque vas al templo, porque cantas, porque lees la Biblia, pero eso no es ser cristiano. Y el apóstol Pablo aquí dice: velad y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y eso sucede muchas veces, aún pudiera suceder aquí entre nosotros, que haya personas que crean ser cristianos, piensen ser cristianos y no lo sean. Y eso pues es algo delicado, porque pues imagínese usted vivir engañado, vivir 30 años en un grupo, toda la vida engañado, creyendo que se es cristiano por hacer cosas, por cumplir con rituales, por venir a la congre, por venir a la reunión. Es que ya fui a la congre, ya cumplí. Eso no es ser cristiano. Con la ayuda de Dios hemos estado hablando acerca de la persona de Dios, porque dice el texto: algunos no conocen a Dios. Y ese es el tema que hemos estado hablando: conocer a Dios, conocer a la persona de Dios. No es lo mismo decir yo soy a en realidad conocer a ese Dios. Porque le digo algo, también los mormones dicen que conocen a Dios, también los católicos hablan de Dios. Igual estuve hablando con una persona el otro día y pues la persona me sacaba sus argumentos católicos y me decía que pues que la bautizaron, que le hicieron su primera comunión, que etcétera, etcétera. Cumplió con muchos rituales católicos. Y yo le decía a la persona: oye, pero ¿tú te enojas? ¿Tú tienes envidia? ¿Tú guardas rencor? ¿Tú practicas este pecado, este otro pecado? Y la persona se molestó y me dijo: y bueno, ¿y usted quién es para estarme diciendo todo eso? ¿Usted conoce mi vida o qué? Le digo: no, simplemente te pregunto porque pues la Biblia dice que no pequéis. Qué diferente es decir voy a la congre a decir yo sí conozco a Dios. Y eso es lo que hemos estado hablando. Se estuvo hablando la semana pasada y con la ayuda de Dios vamos a continuar. Conocer a Dios es más que religión, es más que rituales, es más que hacer obras. Veamos Hechos 17:22. En otra parte el apóstol Pablo está hablando con otras personas y les dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Sois muy religiosos.
tienes mucha religión. El verso que sigue, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esta es una verdad, y hay muchas personas que hoy en día también son así. Vosotros adoráis, pero adoráis sin conocerle. Le cantan, pero no le conocen. Le oran, pero no le conocen. Le recitan, pero no le conocen. Así estaban los griegos. Y entonces Pablo les dice, al Dios no conocido. Los griegos eran una sociedad muy religiosa, estaban llenos de muchas imágenes. Ellos tenían varios ídolos, su mitología griega. Tenían muchos dioses. Pero entre todos esos dioses, además de esos, había uno que decía, al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque ellos en su mente sabían que había un Dios grande, un Dios creador, que no lo conocemos, pero pues aún así le vamos a hacer una estatua por si existiera. Así muchas personas viven hoy. Adoran, pero no le conocen. Le cantan, pero no le conocen. Van a la iglesia, van todos los domingos, llevan su Biblia, cargan una Biblia, escuchan audios, cantan coritos. Ya no escuchan música mundana, ahora ponen música cristiana en su teléfono o en su bocina, en su casa, pensando que están adorando a Dios. Pero ¿cuál es el problema? No le conocen, no le conocen. Solamente tienen una idea, solamente se imaginan, solamente piensan en lo que sus padres les han enseñado. Les enseñaron a orar, a cantar, a ofrendar, a aprenderse coritos. Algunos dicen, no, de hecho igual una persona me preguntó, oiga, ¿usted es de cuna evangélica? ¿Usted nació siendo cristiano? ¿O usted ya se hizo cristiano ya cuando estaba grande? Me preguntaba. Muchas personas dicen, es que yo soy de cuna evangélica, hermano. O sea, yo nací en la iglesia, en el templo. Yo vengo de cuna evangélica. ¿Pero de qué sirve si no conocen a ese Dios? Y muchas personas viven así, sin conocerle. Todo es sentimental, todo es emotivo. Creen que por cantar coritos, creen que por danzar, creen que por alabar, se sienten un poco bien y calman un poco sus conciencias. El día de ayer o en la semana se pelearon con la esposa, con el esposo, se pelearon en el trabajo, se dijeron ofensas, pero hoy domingo vienen a la reunión o van al templo. Y como los cantos están bonitos y les hacen sentir emociones, dicen, ya estuve con Dios, ya encontré la paz de Dios. Y entonces como que se toman una píldora, se toman una pastillita para calmar un poco su conciencia que les dice, tú estás mal, tú te peleaste en la semana, tú eres una persona mentirosa, tú dijiste mentiras, tú hiciste esto, hiciste aquello. ¿Por qué? Porque no se relacionan con Dios, se relacionan con una religión. Otras personas se relacionan con un hombre, con un pastor. Dicen, es que ya platiqué con el pastor, es que el pastor me dijo, es que el pastor me instruyó. A mí me han preguntado, oiga, ¿y cómo se llama su pastor? Oiga, ¿y qué es lo que le prohíbe su pastor? Ahí en su iglesia, ¿qué le dice su pastor? ¿Esto sí lo puede hacer o no lo puede hacer? Se relacionan con un hombre, se relacionan con una religión, se relacionan con una persona, pero no conocen a Dios. Y ahí están, pueden llevar 10, 15 años y nunca han conocido a Dios. Conocen religión, conocen a una persona, conocen un grupo, conocen una iglesia, conocen una catedral, conocen un templo, pero no conocen a Dios. Amados, ¿cuál es la situación de usted? Yo le pregunto, ¿usted sí conoce a Dios? ¿O usted también se relaciona solamente con una congre? Es que ya vine a la congre, ya vengo a la congre, ya no soy tan malo. No, hermano, usted supiera el año pasado cómo me peleé en la cena de Navidad, me desgreñé con mi cuñada. Ay, hermano, pero gloria a Dios, ya estoy aquí en la congre. No, eso ya no lo hago, hermano. No, antes era yo una mujer bien grosera, usted, hermano, no sabe. Era yo pero bien chismosa, era yo pero bien habladora, hermano. No, desde que vengo a la congre, hermano, ya gracias a Dios no lo hago.
Y bueno, ¿y de qué sirve? ¿Usted sí ya conoció a Dios? ¿O usted se relaciona con una congre? ¿Se relaciona con un grupo? Hay personas que incluso llegan a idolatrar a los líderes, aunque sepan que los líderes hacen cosas incorrectas. Es que el pastor me dijo, es que mi pastor, hermano, no, mi pastor estudió en tal instituto. No, mi pastor tiene estudios, no sabe, hermano, mi pastor le puede enseñar a usted, le puede dar clases de hermenéutica, de teología. Mi pastor, y lo ponen como en un estrado, como en un nicho al pastor. ¿Por qué? Porque se relacionan con una persona. No conocen a Dios, como dice el texto. A otros les muestran un Dios de emociones, de falsos avivamientos del Espíritu Santo. Ahí está el famoso avivamiento de la risa, en el que la gente se cae y comienza a reírse, dicen que eso es manifestación del Espíritu Santo. Otros te dicen, no, es que si no lloras, es que Dios no está contigo. Tienes que llorar mucho, tienes que sacar lo que traes adentro. Amados, para relacionarte con Dios no necesitas llorar, porque dice la Biblia que sea Dios vuestro ¿qué? Culto racional. No dice vuestro culto emocional. O sea, si lloras o no lloras, eso no importa. Lo que importa es que la persona entienda en su mente la palabra de Dios. Hay muchas personas, y yo le podría decir, conozco muchos, van al templo y se la pasan llore. Hay señoras que llegan aquí frente al altar, se ponen de rodillas ahí en el altar y están llore, y pasan ahí las 2 horas llorando, ya se levantan y ya se limpian sus lágrimas, salen del templo y llegan a su casa a ver la telenovela de quién sabe qué. Llegan a su casa y no le hablan a su vecina y no le hablan a su mamá. ¿De qué sirve? Dios no es un Dios de emociones. ¿Por qué? Porque se relacionan solamente con emociones, porque realmente no le conocen. Piensan que Dios se manifiesta a través de las emociones y sentimientos. No decimos que sea malo llorar, no. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Sí lo dijo, sí, pero no todo el cristianismo no nada más es llorar. Cuando lloras por causa de tus pecados, cuando lloras y te dueles por causa de tu vida que ofende a Dios, eso sí es correcto. Pero si la gente llora nada más porque siente calambres en la barriga, no sirve de nada. Si la gente llora nada más porque estuvieron cantando muy bonito y los cantos estuvieron muy emotivos, pues mire, allá en la Iglesia Católica también los monaguillos cantan y hacen llorar a la gente. ¿Y de qué sirve? La gente sale y sigue haciendo lo malo, sigue pecando. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No lo conocen, dice Pablo. Entonces, ¿cómo es que yo puedo conocer a Dios? ¿Cómo es que yo realmente puedo llegar a conocer a Dios? ¿Sabe usted que para conocer a Dios se necesita un ingrediente muy importante? Una palabra de 2 letras que se llama fe. Se llama fe. Para conocer a Dios se requiere de fe. El libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es confianza. La fe es confianza en Dios, pero no es una fe mágica, no es una fe que tú la vas a adquirir por medio de buenas obras, no la vas a adquirir por medio de estudiar, de leer toda la Biblia completa, no la vas a adquirir por medio de estar aquí todos los domingos durante 5 años, no, la fe no se adquiere de esa manera. La fe es apoyarse sobre la palabra de Dios. Creer es creer en lo que dice la palabra de Dios. Libro de Romanos 10:17 dice el texto: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no solamente es oír, sino que ese oír nos tiene que llevar a creer y al mismo tiempo a actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí?
O sea, la fe no viene porque tú escuches una buena predicación, porque tú escuches un buen sermón. Eso ayuda, las predicaciones, los sermones. Pero ¿qué es lo que dice que debemos de escuchar? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Esta es la palabra escrita, inspirada por Dios para nosotros, para que cuando tú la leas, tú puedas llegar a conocer a Dios, cómo es Dios, quién es Dios, su carácter, sus deseos, sus anhelos, su forma de pensar, su forma de actuar, cómo es que Dios se comporta, porque Él es una persona. Hemos estado hablando acerca de la persona de Dios y solamente a través de la palabra, cuando oímos la palabra y la creemos, entonces podemos conocer a Dios. A Dios no lo vamos a conocer a través de emociones, ni de sentimientos, ni de buenas obras. No, muchas personas viven engañados y dicen, bueno, es que yo no soy tan malo. Hermano, yo no soy tan malo, mire, yo todos los lunes o todos los miércoles yo voy al hospital y llevo tortas y yo me gasto 500 pesos en preparar y comprar pan y comprar jamón y muchas cosas y hago unas ricas tortas y me voy ahí al hospital los fines de semana y le regalo ahí a la gente que tiene enfermos. Eso no es conocer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque también los narcotraficantes regalan cosas. ¿Sabe usted que los narcotraficantes han mandado a reparar pueblos completos allá en el norte del país? Han gastado dinero, gastan dinero, es más, llegan con camionetas repletas de despensa para la gente pobre ahí en la sierra de Sinaloa y en la sierra Tarahumara. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que hagan sus buenas obras? No conocen a Dios. Entonces, conocer a Dios no es hacer buenas obras. Conocer a Dios es mediante la fe en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios te va a llevar a saber quién es Dios. Porque a través de la palabra tú vas a ver a la persona de Dios. Y entonces eso te va a llevar a relacionarte con Dios. Ya no con una religión, ya no con sentimientos, sino con esa persona que está en los cielos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios es una persona, no es una persona física, de hecho la Biblia dice que a Él nadie lo ha visto, pero como una persona Él tiene atributos y tiene facultades. Facultades que incluso le dio al hombre. Hay algunas facultades que Dios tiene como persona que también las tenemos nosotros, ¿sí? Y es importante verlas, estudiarlas, para que vayamos conociendo a la persona de Dios. Por ejemplo, Dios piensa. Usted y yo también pensamos. Dios siente, tiene sentimientos. Usted y yo también tenemos sentimientos. Pero también Dios actúa, así como usted y yo actuamos, así como las personas se comportan. Esos se llaman facultades de Dios como persona y facultades que Dios le dio también a los seres humanos. Porque en el principio, cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios puso estas características en los seres humanos. De manera que si usted puede pensar, si usted puede razonar, si usted puede sentir, tiene sentimientos, eso se lo puso Dios a usted. Porque Dios es una persona que también piensa, también siente y también actúa. Vamos a ver algunos textos para que nos refuercen esto que le estoy comentando. Ya entrando al tema de la persona de Dios, lo que hemos estado hablando, ya dijimos que no podemos relacionarnos con Dios por medio de religión, por medio de ideas, por medio de sentimientos, ¿no? Podemos relacionarnos a Dios y podemos conocerlo solo a través de la fe en la palabra de Dios. Y entonces cuando estudiamos la palabra de Dios vamos a conocer a la persona de Dios
Y Dios como una persona, o como persona que es, tiene facultades que también nos dio a nosotros como seres humanos. El primero le decía, Dios piensa. Veamos Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios creó al hombre, hizo al varón y después creó una mujer. Y aquí Dios estaba diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios pensó, Dios en su mente tuvo ese pensamiento de decir, no es bueno que el varón esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Dios piensa. ¿Qué más? Dios también siente. Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice el texto, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene sentimientos, porque Dios se dio cuenta que los hombres vivían en la maldad y que en la época está hablando de la época de Noé, dice que en esa época el pensamiento de los hombres era de continuo, solo hacer el mal. Y entonces dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió. ¿Qué es eso? Es un sentimiento. Dios como persona tiene sentimientos. Le dolió en su corazón haber creado al hombre. Así como a usted le duele en su corazón, usted que es padre, cuando ve que su hijo hace algo incorrecto, que no le obedece, usted se duele como padre. Usted tiene sentimientos. O cuando alguien a usted le ofende, usted se siente herido, se siente mal, se siente triste. ¿Por qué? Porque tiene sentimientos. Dios también tiene sentimientos. Dice que le dolió en su corazón. A Dios le duele cuando los hombres hacen lo malo. A Dios le duele cuando la gente dice soy cristiano, pero en los hechos se comporta contrario a eso, porque es una persona. ¿Qué más? Dios también actúa. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí está hablando de la creación y dice que llamó Dios a la luz y a las día y a las tinieblas llamó noche. Él actuó, se dio cuenta que debía haber una diferencia entre el día y la noche. Él actúa, Él toma decisiones porque es una persona. Aparte de eso, también Dios escucha, así como usted y yo podemos escuchar. Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Qué dice? Oyó. Dios tiene oídos y sus oídos están atentos a las oraciones de las personas. Dice, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios también escucha, así como usted y yo podemos escuchar. ¿Qué más? Dios también conoce. Veamos 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Esta palabra conoce. O sea, Dios identifica. Dios tiene muy presentes a las personas, dice a los que son suyos. Habla de propiedad. Dios conoce a las personas que le aman realmente y que son sus hijos. Tiene la capacidad de conocer, así como usted y yo conocemos. Usted conoce a sus hijos. Yo le aseguro que en una multitud de entre 500 personas, si usted buscara a sus hijos, usted los va a identificar y los va a reconocer. ¿Por qué? Porque sabe quiénes son. Usted identifica a sus hijos. Aunque le traigan a otro muchacho o a otra muchacha que no sea su hijo, usted va a decir, no, ese no es mi hijo, yo lo conozco, yo sé quién es. Sea como sea, son sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros esa facultad. Por eso es que Dios es una persona.
¿Qué más? Dios también tiene una creatividad o tiene la capacidad de crear. Génesis 1:1, un texto muy conocido, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién lo hizo? Dios. Él diseñó este mundo, Él diseñó el universo. Ya no diga usted el planeta, Él diseñó el universo, las galaxias, las estrellas, el sol, los planetas. Todo lo hizo Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que tiene capacidad de crear, tiene creatividad. Así como usted y yo tenemos una capacidad para crear y elaborar cosas. Hay gente que tiene la capacidad, tiene el don de crear repostería. Otros son muy buenos para la albañilería. Otros son muy buenos para la plomería. Otros son muy buenos para la computadora. Otros son muy buenos para la robótica. Para lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa capacidad, esa facultad. No es de nosotros. ¿De quién viene? De Dios. Si usted es muy bueno para coser ropa o para diseñar vestidos, eso se lo dio Dios. Esa capacidad, esa creatividad se la puso Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que creó, hizo los cielos y la tierra. ¿Cree usted que el hombre con todos sus avances tecnológicos sería capaz de crear otro planeta Tierra como el que tenemos? No. A donde quiera que usted vaya. O sea, nuestro planeta está lleno de muchas cosas hermosas. Desiertos, selvas, ríos, lagos, los mares. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque Él es una persona que tiene capacidad para crear. También Dios tiene una voluntad, así como nosotros tenemos una voluntad, Él también tiene una voluntad como persona. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, ¿de quién? De Dios. La voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para decidir, así como usted y yo tenemos una voluntad. Usted tiene la capacidad para decidir en su propia vida qué hacer y qué no hacer. Y aún usted puede decidir por la vida de otros, en este caso sus hijos. Usted decide si a sus hijos los manda a una escuela pública o a una escuela privada. Usted decide si a sus hijos los mete a jugar fútbol o los mete a jugar béisbol. Usted decide. Usted como padre toma decisiones sobre la voluntad de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios también tiene una voluntad y puso en nosotros esa voluntad, esa capacidad para decidir, porque Él es una persona. Y esas capacidades o esas facultades que tiene Él, también las asignó al ser humano. Los animales no tienen voluntad. Los animales se guían por instintos. Los animales no tienen raciocinio, se guían por instintos. Por eso usted ve que luego los perros se atraviesan ahí en la carretera y los atropellan. ¿Por qué? Porque no razonan si los van a matar o no. Simplemente se atraviesan y pues ahí los matan. El ser humano tiene la capacidad para decidir: ¿me cruzo aunque venga un auto o mejor me espero? Por eso es que Dios puso eso en nosotros. Él es una persona. Esas son facultades de Dios como una persona, para que entendamos que Él no es un ídolo, Él no es una imagen, no, Él no es San Charbel, ¿verdad? Ahí está el San Charbel que lo tienen ahí en un nicho, así con una cajita de cristal, pobrecito, que no se polvea ahí el hombrecito, ¿no? Ahí está el Charbel así, todo agachado y así con su capucha y su sotana, y ahí está, ¿no? Y la gente le rinde culto. Ese no es Dios, esa es una imagen, ese es un ídolo. Cada 28 de octubre la gente va y anda cargando el San Judas, ¿no? Ahí van con sus San Juditas, ahí van. Ay, pobre hombre, ahí va, ya no lo aguanta, el San Judas está más pesado que él, pero ahí lo va cargando la gente.
O van cargando ahí la muerte, ¿verdad? Hay su estatua de la muerte, dicen la niña blanca, y hasta le ponen flores y le van quemando cohetes y le van con un mariachi, le van cantando, y ahí va la gente ahí cargando una imagen. Ese no es Dios. Esos son ídolos, esos son dioses vanos. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es el que estamos hablando ahorita, que tiene capacidades, tiene facultades, que decide, tiene una voluntad. Si Él quiere, nos puede desaparecer a todos en un instante. ¿Sí? Y nada podemos hacer. Nada. Él es una persona. Y así como tiene facultades que Él nos dio a los hombres o le dio al ser humano, Él también tiene unos atributos naturales que son exclusivos de Dios, que los tiene Él pero no los tenemos nosotros. Hay una diferencia, porque es cierto, dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay semejanza en cuanto a que Él puso estas facultades en nosotros. Sin embargo, Dios tiene unos atributos que son exclusivos de Él y que lo hacen ser superior a los hombres, lo hacen ser distinto a los seres humanos. En esos atributos, ni usted ni yo, ni el hombre más rico del mundo, ni el hombre más sabio de esta tierra, ni la mujer más hermosa de este mundo puede igualarse a Dios. Nadie puede igualarse a Dios. Vamos a ver esos atributos naturales que Dios tiene. El primero se llama omnisciencia. Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Quiere decir que Dios tiene absoluto conocimiento de todas las cosas y de todo lo sucedido, eventos pasados, presentes y futuros. Él tiene conocimiento de todas las cosas que han sucedido y que han de suceder. Él sabe lo que va a suceder mañana. Él sabe cuándo va o qué va a suceder el próximo 23 de julio. Él sabe lo que ha de suceder dentro de 5 años, porque Él es omnisciente. Y eso ningún hombre lo tiene, ni el hombre más sabio lo ha tenido. Y esa omnisciencia es dirigida por la sabiduría de Dios, por la inteligencia de Dios. Algunas pruebas de su omnisciencia, esas pruebas las vamos a sacar de la Escritura, porque ya dijimos que para relacionarnos con Dios debemos de tener fe en lo que dice su palabra, ¿sí? Algunas pruebas, una de ellas es la creación. La creación, como dice el texto que leímos, Dios hizo los cielos y la tierra. Pero si desglosáramos ese texto, ese simple texto que dice que Dios creó los cielos y la tierra, vamos a encontrar que para poder crear la tierra se requirió de una gran sabiduría, se requirió de una gran estrategia, se requirió de una gran inteligencia, de una capacidad para pensar, diseñar, que el hombre no la tiene. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro planeta, para haber creado nuestro planeta, se requirió de lo que hoy conocemos como la ciencia, ¿sí? Pero no, o sea, de la ciencia en muchas disciplinas o muchas materias. Por ejemplo, se requirió de geología, física, química, se requirió de aquellos que estudian la atmósfera, aquellos que estudian el agua, aquellos que la química, la física, algunas matemáticas. Todo eso, ¿quién lo hizo? Dios. O sea, si quisiéramos crear otro planeta, por así decirlo, quisiéramos crear otro planeta como el que tenemos, se tendría que juntar un sinnúmero de científicos, ¿verdad? De personas que conozcan de la física, la química, la geología, los vulcanólogos, los que estudian los mares, biólogos, etcétera, muchas personas, para poder crear y diseñar todo esto que tenemos hoy en día. ¿Pero qué cree usted?
todo esto que sucedió o todo esto que se hizo, ¿cuántas personas lo hicieron? ¿Cuántas? Una. ¿Quién? Dios. O sea, Él tiene esa capacidad de reunir todo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Porque su sabiduría, su omnisciencia sobrepasa los conocimientos del ser humano. Vea usted Salmo 139, versículo 1 al 6. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Esta es otra prueba de su omnisciencia. Ya dijimos que la omnisciencia es que Dios conoce todo. Aquí el rey David está hablando, ya no está hablando de la creación, aquí está hablando de la omnisciencia de Dios en cuanto a Él como persona. Y dice, veamos nuevamente verso 1, tú me has examinado y conocido. ¿Cómo? ¿Cómo es que me has examinado y cómo es que me has conocido? Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Verso 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. David llegaba a una conclusión y decía, es que no puedo entender cómo tú tienes esa capacidad de conocer aún mis pensamientos. ¿Cuántas veces yo he escuchado a muchos padres que dicen, uy, no, hermano, yo conozco a mi hijo re bien, yo lo conozco muy bien? ¿Le digo algo? No es cierto. Usted no conoce a sus hijos como realmente debiera de conocerlos. ¿Por qué? Porque usted solamente ve de sus hijos lo externo. Pero ¿usted conoce los pensamientos de sus hijos? ¿Usted sabe lo que sus hijos están pensando aquí en la cabeza? No. ¿Quién lo conoce? Dios. A lo mejor su hijo ha pensado en fumarse un cigarro. A lo mejor su hijo ha pensado en suicidarse y usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque su hijo le engaña a usted. Su hijo le pone una cara a usted, pero usted no es Dios. ¿Pero quién sí lo conoce? Dios. Dice, has conocido mi sentarme y mi reposo y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Amados, ese es un atributo de Dios como persona, y la omnisciencia de Dios debería afectar nuestra vida moral. ¿Por qué? Porque si yo entiendo y yo creo lo que dice aquí la Biblia, o sea, si yo creo que Dios es omnisciente y que Dios está en todo y que Dios conoce todo, que Dios aún sabe mis pensamientos, entonces yo me voy a apartar del pecado y voy a tener temor de Dios. Si yo creo lo que dice este libro, yo no voy a necesitar que el papá o mamá o que el pastor ande detrás de mí cuidándome en lo que hago o no hago. Porque yo voy a tener presente una cosa: Dios conoce aún hasta mis pensamientos, lo que nadie sabe, lo que nadie conoce. Esa es la diferencia entre la religión y conocer a Dios. Religión es venir y sentarse y cantar. Religión es venir y levantar las manos y aplaudir y dejar un poco de dinero. Pero eso no sirve. Conocer a Dios es relacionarte con ese Dios al cual la Biblia te dice que Él es omnisciente y que conoce. Dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. O sea, conoce aún lo que va a suceder en el futuro. Él sabe lo que yo traigo adentro. Las palabras que yo voy a decir, Él ya las conoce. Eso debería producir temor en nosotros. Debería producir una reverencia hacia Dios y decir, Dios no es cualquier persona. No me estoy acercando al San Juditas. No me estoy acercando a la Virgen María. No, porque la Virgen María, pues, es más, le das una patada y la tiras, no te va a hacer nada. Sí, digo, con mucho respeto, no digo que lo hagan, pero pues es la verdad.
La gente va y se persina delante de San Charbel, pero pues el muñeco ese no lo escucha, no lo ve. Pero Dios sí dice que conoce aún los pensamientos más íntimos, que nadie sabe, nadie conoce. Ese es un atributo de Dios exclusivo de Él. Juan 21:17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Eso es la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Él conoce todo. A Dios nada se le escapa, a Dios no se le puede engañar. La gente quiere engañar a Dios, quiere engañar al pastor y lo engaña al pastor, engaña al hermano, engaña al esposo, a la esposa, pero a Dios no, porque Él lo sabe todo. Juan 2:24, otro texto. Pero Jesús mismo dice: no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús conocía a todos. Y amado, eso nos debe de dar temor. ¿Por qué? Porque si Dios conoce todo, si Dios aún sabe lo que yo voy a decir, si Dios conoce mis pensamientos, ¿sabe qué? Quiere decir que Dios me está observando cada paso que yo doy. Está observando y conoce aún mis pensamientos. Y en el día del juicio, Dios no va a necesitar de testigos. ¿Quién va a ser el principal testigo que nos acuse? Dios mismo. ¿Sí? Entonces, si Dios me está observando y si Dios conoce todo lo que yo hago, lo que yo expreso, lo que yo digo, lo que yo miro, lo que yo escucho, a donde yo voy, los lugares que frecuento, las personas con quien me junto, las palabras que yo expreso, si Dios lo sabe y lo conoce todo, eso debería darme temor. Y entonces eso me debería llevar a apartarme del pecado, apartarme de lo malo, porque yo tendría que vivir con esta verdad de decir: Dios me va a juzgar. No necesito andarme cuidando del pastor, no necesito andarme cuidando del marido o de la esposa, porque Dios ya me está observando, Dios ya me está viendo, porque Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Segundo atributo de Dios es que Él es omnipresente. Omnipresente quiere decir que está en todo lugar al mismo tiempo. Está ahorita aquí, pero también está en el centro, en el reloj. También está en Tulancingo y está en la Ciudad de México y está en Europa y en Canadá, donde sea. Él es omnipresente. Salmo 139, versículos 7 al 12. Pregunta a David, sigue hablando el salmista y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, o sea en el infierno, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, o sea, me esconderán, ciertamente las tinieblas me esconderán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir? Amado, no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. No hay lugar. No. Para que nos quitemos ese engaño que la gente dice: es que nadie me vio. Es que mi mamá no sabe que yo fumo. Mi mamá no sabe que yo me voy con el novio cuando salgo de clases. Yo la engaño, y ahí le digo que pues nos dejaron mucha tarea y que el maestro se tardó en la clase y pues le veo la cara a mis papás. No, jóvenes, Dios está en todo lugar. Dice que aun si me fuera al infierno, ahí estarás tú. Si subiera a los cielos, si me fuera al planeta Marte o me fuera a Plutón, si me fuera hasta la última galaxia del universo, ahí estará Dios, porque Él es omnipresente.
Y entonces, saber que Dios está en todo lugar también me debe de producir un temor reverente. No solamente el saber que conoce lo que yo traigo en la cabeza, en los pensamientos, sino también el saber que Él está en todo lugar y que me observa y que me escucha y que está ahí cuando yo estoy haciendo cosas que nadie sabe. La gente se engaña y dice, no, en el templo, a la iglesia, a la congre voy y pues canto y hasta danzo y ellos piensan que soy cristiano, ellos piensan que yo soy, ya hasta me invitaron a una reunión o ya me invitaron aquí, me invitaron allá, me invitaron al cumpleaños del hermano, pero están bien tontos, ni saben, ¿no? Yo les veo la cara, amado, no es a nosotros a quienes nos ves la cara, entiéndelo, es a Dios a quien estás queriendo engañar. Porque a mí, a Héctor, a Carlos, a quien sea, nos puedes ver la cara. Pero dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Lo leemos otra vez? Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? No tengo para dónde ir. No tengo. La gente hace cosas en secreto y dice, nadie se entera, nadie lo supo. Nadie sabe que yo engañé a mi mujer. Dios sí lo sabe. Y Dios estuvo ahí. Y Dios lo miró. Mi mamá no sabe que yo ya me fumé una droga. Mi mamá no sabe que ya tengo novio ahí en la escuela. Yo le veo la cara a mis padres. No, jovencita, con todo respeto, te estás viendo la cara a ti misma nada más. Porque ¿a dónde me iré? ¿A dónde iré? Dice. Ese es un atributo de Dios, Él es omnipresente. Salmo 16:8. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Lo he puesto siempre delante de mí. O sea, está junto a mí, porque está a mi derecha. Dios está ahí, Dios observa, Dios está ahí presente, a donde quiera que vamos, a donde vayas, a donde estés, aunque la gente se quiera esconder. Yo recuerdo que cuando era adolescente, jovencito, tenía como 15 años, yo me iba por allá, por el Saucillo, a aquel lado, donde en esa época no había casas. Me iba con mis amigos a fumar. Nos íbamos a fumar ahí. Mis papás nunca se enteraron, o por lo menos en esa época no se enteraron. Luego nos íbamos acá por los jales. ¿Sí conocen los jales? Acá donde están ahí donde está Walmart, hacia atrás, que hay tierras de las minas. Ahí nos íbamos a fumar. Y yo pensaba, tontamente, porque la verdad, actúa uno así, y lo digo con mucho respeto, actúa uno como un tonto. Le veo la cara a mis padres, mis papás no saben. Pobre de mi papá que trabajaba, se esforzaba para darme unas monedas diario, para decirme, ten para tu pasaje y para que te compres algo. ¿Y yo sabe qué hacía? Prefería venirme caminando desde el Saucillo hasta San Cayetano, con tal de comprarme unos miserables cigarros, irme con mis amigos allá a fumar. ¿Por qué? Porque piensas tontamente que nadie te vio, que nadie lo sabe, que puedes verle la cara a tus padres, pero no es cierto. Dice, ¿a dónde me iré? Dios es omnipresente y está en todos lados. Ese es un atributo de Dios. Fíjese usted Jeremías 23:23, otro texto para reforzar esta verdad. Dice, está hablando Dios, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Verso 24, ¿se ocultará alguno? Pregunta Dios, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, fíjese usted, de verdad, estas palabras refutan la manera de pensar absurda del hombre, de aquellas personas que, como le digo, yo así pensaba. Es que nadie me vio. Mis papás no saben que yo ando fumando, no saben que me voy de vago con mis amigos, no lo saben. Piensa uno absurdamente, pero aquí dice Dios, ¿se ocultará alguno? Como diciendo, a ver, reflexiona, entiende. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? O sea, ¿acaso habrá algún escondite muy grande para que yo no vea lo que tú estás haciendo? Dice, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es absurda la manera en cómo piensa el ser humano. Es que nadie me vio. Nadie me vio. Nadie sabe. Nadie sabe que a mis 15 años yo tuve relaciones sexuales con mi novia. Pues, ¿qué crees? Dios sí lo supo. Y Él es el principal testigo. ¿Sí? Aunque pasen años y la gente esconda sus cosas. Aquí dice, ¿habrá algún escondrijo que yo no lo vea? No, amado, no lo hay. Y eso debería darnos temor. El entender que Dios es omnipresente. El entender que no es el charbelito. No. Él es Dios, la persona de Dios. Ese es el segundo atributo. Tercer atributo se llama omnipotencia o Dios es omnipotente. Un sinónimo es que Dios es todopoderoso. Y eso lo hemos cantado muchas veces. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor, dice el canto. Y esto quiere decir que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, en el momento que Él quiera. Es todopoderoso. Fíjese usted, libro de Job, capítulo 42, verso 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Está hablando Job, un hombre sabio, un hombre recto. Dice, yo conozco que todo lo puedes, todo. Puedes hacer que llueva, puedes hacer que caiga nieve, puedes levantar torbellinos, puedes levantar tormentas. Por ahí el libro de, creo que es Sofonías o Nahum, dice que Dios saca los vientos de sus depósitos y dice que Jehová marcha en la tempestad. Y también dice que las nubes son el polvo de sus pies. Imagínese usted, las nubes son el polvo de sus pies. Cuando tú miras al cielo y ves unas nubes muy grandes y dices, ay, va a llover y está muy oscuro y empieza a tronar y los relámpagos hasta te estremecen. Amado, nuestra vista es muy corta. Y tú ves unas nubes y te impresionan. Imagínese usted, dice la Escritura que las nubes son el polvo de sus pies. Dice que la tierra es el estrado de sus pies, la tierra es el descanso de sus pies. Si eso es nada más sus pies, entonces ¿cómo será Dios? ¿Cómo será Dios? La tierra es un planeta muy grande, pero comparado con el sol, es pequeñísima. Y dice que la tierra es el estrado de sus pies. Yo conozco que todo lo puedes. Él es todopoderoso. Cuando Él quiera puede destruir este planeta. Dice que a su voz se producen muchedumbres de aguas. Es todopoderoso. Los evangelios registran que en una ocasión iban los discípulos en la barca con Jesús y Jesús se quedó dormido y se levantó una gran tempestad. Y dice que lo despertaron y nada más Jesús le dijo a la tempestad, calla, enmudece. Y la tormenta se calmó. Amado, eso no te hace reflexionar y entender quién eres tú, quién soy yo y quién es Dios, la persona de Dios.
Él puede quitarnos la vida en el momento que Él quiera. Y cuando Él decida quitarnos la vida, el libro de Eclesiastés dice que no hay poder para retener al espíritu en el día de la muerte. Y también dice que no hay armas en tal guerra. No, el día que Dios decida quitarle la vida a una persona, se la quita. Y nada puede prolongar el hombre, nada puede hacer el hombre, porque Él es todopoderoso. Creer en la omnipotencia de Dios debe cambiar las cosas en nuestra vida. En dos maneras. Uno, producir temor. Saber que Él es todopoderoso y que Él puede hacer lo que quiera y puede hacer lo que quiera con mi vida. Pero también en otro aspecto, en una confianza, el saber que tengo a un Dios que por cuanto es todopoderoso me puede ayudar en todo lo que yo enfrente y todo lo que yo necesite. Y entonces eso me va a llevar a mí a dejar mis cargas, mis necesidades, mis preocupaciones, mis aflicciones en aquel que tiene poder para hacer lo que quiera y aún en las cosas que yo no puedo hacer. Oye, pues me detectaron cáncer, tengo cáncer de páncreas. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo curarme a mí mismo. Pero Él es todopoderoso. Él sí me puede curar. Él sí me puede sanar. Entonces yo voy a dejar mis cargas en Él porque es un Dios todopoderoso. Entonces sí, me doy cuenta que Él es vivo y verdadero, Él es real. No voy a necesitar ir y postrarme ante María, ante San Judas. Ellos solo son ídolos. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Tienen pies pero hay que andarlos cargando. Pero el Dios de la Biblia es todopoderoso. Y me puede ayudar y me puede sanar. Y me puede fortalecer. Él es omnipotente. Entonces, entender que Él es omnipotente debe cambiar mi manera de pensar y de ver. Y entonces voy a conocer a Dios verdaderamente. Entender que Él es todopoderoso y puede hacer lo que quiera con mi vida, cuando quiera. Pero también me debe producir confianza. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas, todas. Él puede sacar a tu hijo de las drogas. Él puede sacar a tu marido del alcoholismo. Él puede sacar a tu familia de la idolatría. Yo no lo puedo hacer. A lo mejor usted como padre dice, yo tengo muchos problemas. A lo mejor se da cuenta que su familia está muy mal. A lo mejor se da cuenta que su hija se va a separar de su marido por causa de alguna infidelidad o por problemas maritales. Y a lo mejor le vienen a pedir ayuda a usted y dice, yo no lo puedo hacer. Pero tengo un Dios que es todopoderoso. Él sí lo puede hacer. A lo mejor tu hijo está muy rebelde. A lo mejor tu hija está muy rebelde. Tú no la vas a poder cambiar. Tú como padre, como madre no vas a poder hacer nada por él o por ella. No. Pero si confías en ese Dios todopoderoso, Él te va a poder ayudar. Él no es María. Y perdón que sea repetitivo, pero es la verdad. Quiero que se lleve esto en su corazón. Que entendamos quién es el Dios al que nos estamos acercando. Él no es San Charbel. Él es todopoderoso. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le estaba diciendo, yo soy el Dios todopoderoso que te puede ayudar, Abraham. Yo soy el Dios. Así se presentó como el Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que le pidió solamente? Anda delante de mí y sé perfecto. Amado, la Virgen María te va a pedir que le hagas rosarios. La Virgen María te pide que le reces. La Virgen María te pide que le lleves tu dinero para que pagues por
por un sacramento. Dios lo único que te pide no es tu dinero. ¿Qué te pide? Anda delante de mí y sé perfecto. Haz lo correcto. Sé justo. Deja el pecado. Deja tus maldades. Yo soy el Dios todopoderoso que te puede ayudar. Todopoderoso que te puede sacar de tus pecados, que te puede soltar de tus cadenas de amargura, de rencor, de odio, de envidia, celos, iras, pleitos, los pecados que tú quieras, que tú tengas, porque Él es todopoderoso. La gente va y consulta al psicólogo, la gente va y se refugia en el psiquiatra, la gente va y se refugia en Alcohólicos Anónimos, en Narcóticos Anónimos, va y se refugia en grupos de cuarto, quinto grado, de quinto paso, no sé, muchas cosas, en el yoga, en la psicología. Pero nada de eso le saca adelante. Otros van y se refugian en el tarot, el zodiaco, la lectura de las manos, de las cartas. Ahí están viendo Walter Mercado, nada más para que le saquen su dinero. Otros se refugian en la religión, otros se refugian en la congre y dicen, ¿ves que voy a la congre? Pero ¿de qué sirve si no conoces a Dios? El Dios verdadero es este, todopoderoso, que te puede ayudar. Nadie más lo va a hacer. Otro de sus atributos, ya casi terminamos. Dios es eterno. Eterno quiere decir que nunca muere. No tiene principio ni tiene final. Dios es eterno, para siempre. Antes de que el universo existiera, Él ya existía. Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. Aquí está. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios es tu refugio. Amado, ¿en qué te refugias? La gente se refugia en muchas cosas en esta tierra. Se refugia en su dinero, se refugia en su familia, se refugia en su apellido, se refugia en sus amistades. No, pues es que yo tengo buena amistad con el gobernador. Yo tengo buena amistad con el presidente municipal. Amado, el mayor refugio que puedes tener es este, el eterno Dios. Él es eterno, nosotros somos mortales. Salmo 102, 25 al 27, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Está diciendo que el cielo y la tierra se van a acabar. Aquellos cielos y esa tierra que Dios hizo se van a terminar. Pero Él permanecerá para siempre, porque es eterno. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. Primer característica que está poniendo, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Aquí está describiendo cómo es Dios, el Rey de los siglos, al Rey de los siglos, o sea, el Rey de la eternidad. Es inmortal, no muere. El hombre sí muere. El ser humano sí muere, sí perece en la tierra. Además dice que es invisible. Nadie lo ha visto. Al único y sabio Dios. Él es eterno. Los dioses de este mundo no son eternos. No son eternos, ¿por qué? Porque fueron creados. A San Judas lo crearon. A San Charbel, pues también lo crearon. A la Virgen María, igual, la crearon. Y como les digo, si lo agarras y lo tiras,
se rompe y ya, se acabó. No son eternos, pero el Dios de la Biblia sí es eterno. Último atributo de Dios: Dios es inmutable. Inmutable. Esto quiere decir que su naturaleza y sus atributos y su poder nunca van a cambiar. Nunca. Libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí está diciendo Dios: yo no cambio. Amado, el saber que Dios no cambia también te debe de producir una confianza en Él. ¿Sabes por qué? Porque la gente aquí en la tierra sí cambia. Porque el ser humano sí tiende a cambiar. Tiende a decirte hoy una cosa y mañana te dice otra. Hoy te dice que te ama y mañana ya te aborrece. El ser humano es hipócrita. Cuando no tiene temor de Dios, obviamente, cuando no ama a Dios. Pero conocer a Dios dice que Él no cambia. Ese es uno de sus atributos, Él es inmutable. Santiago 1:17 dice el texto: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación, ni siquiera una sombra de que Él vaya a cambiar. No. Esto quiere decir que lo que Él dejó escrito en la Biblia, aquí en la palabra de Dios, se va a cumplir. Y así como se van a cumplir sus juicios, así como se van a cumplir sus castigos, también se van a cumplir sus promesas. Todo lo que Él ya inspiró y lo que Él ya escribió, se va a cumplir. Sus promesas. Porque también dice el libro de Romanos, si no mal recuerdo, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Se van a cumplir. Uno de sus atributos es este, que Dios es inmutable, Él no cambia, Él no va a cambiar. Por ejemplo, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y también dijo: bienaventurados son los que en mí no hallen tropiezo. Y también dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y así infinidad de promesas, infinidad de palabras que tú puedes tomar para tu vida. Y también dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántas promesas dejó Él aquí en su palabra? Muchas. Y dice que Él no cambia. Él es inmutable. Entonces, el saber que Dios no cambia y creerlo me va a llevar a conocerlo, a conocer a la persona de Dios. Y no solamente tener una idea vaga de quién es Dios, no solamente creer que Dios, sí, Dios existe, sí, Dios existe. Si usted hiciera una encuesta allá afuera y le preguntara a la gente: oiga, ¿usted cree que Dios existe? Ah, claro, yo creo que Dios existe. Oiga, ¿usted cree que Dios ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Diosito. No, sí, no, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero ser hijo de Dios es muy diferente. ¿Quién es un hijo de Dios? Lo que le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Si no se anda conforme a eso, pues no se es hijo de Dios. Terminamos con el texto de inicio, 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amado, nuestro deseo es que usted conozca a Dios.
Nuestro anhelo es que usted verdaderamente conozca a Dios y no esté usted aquí por costumbre, y no esté usted aquí por religión, y no esté usted aquí solamente por quedar bien con una persona. Mire, aquí no se trata de quedar bien con nadie, no. Que digan que ya vengo, que digan ya para que no me estén ahí molestando que venga a la congre. No, amado, si usted no conoce a Dios, mire, ¿de qué sirve que venga? Nuestro deseo es que usted lo conozca. Y por eso estamos viendo acerca de la persona de Dios. Esos son sus atributos: omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, todopoderoso. Y además es invisible. Y si usted lo busca de corazón, lo va a encontrar. La única manera de relacionarse con Dios y de conocerlo, ya dijimos, es a través de una fe en la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por enseñarnos cómo eres tú, Señor. Gracias por recordarnos aún que eres todopoderoso y que estás dispuesto a ayudar a aquel que quiera recibir tu ayuda, Señor. Padre, ayuda a cada persona y te pido por cada persona que hoy está aquí, Señor. Ayúdales a conocerte. Que podamos decir todo, Señor, como aquel hombre que dijo: ¿quién es para que crea en Él? Y Jesús le contestó: pues le has visto y el que habla contigo es Él. Tú estás aquí, Señor, tú has venido a hablarnos. Padre, abre los ojos que están cerrados, abre los ojos de los ciegos, abre los oídos de los sordos, Señor. Padre, porque tú cada domingo has venido, Señor, pero la verdad es que si somos honestos, muchos no te ven, Señor. Muchos no te pueden ver, Dios. Pero ten compasión y misericordia de aquellos que no te ven, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Eso es todo. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Hasta luego.